Vale, empezamos con el tipo test que me ha pasado el Luis. Sí, Luis. Vale. Es el conjunto de relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa y generan un determinado clima social. Esto es la convivencia escolar. Pone énfasis en la ausencia de guerras o violencia directa. Paz negativa. Es aquella violencia que no es directa. El daño que se ocasiona es a largo plazo y afecta a generaciones. Se refiere a estructuras básicas del poder. Violencia estructural. El principio que legitima o avala y es el origen de los DDHH, la dignidad humana. Forma de protesta o de resistencia por parte de un colectivo a acciones o ideas políticas y sociales que atentan contra los DDHH. Desobediencia civil. Quien realiza la labor fundamental de difundir la cultura y la educación para la justicia, la igualdad y la paz, indispensables a la dignidad del ser humano. La UNESCO. La educación y para los DDH es completa por carácter pluridimensional. Vale. Luego otra es paz positiva, luego lo miro. La siguiente, la paz asociada a la armonía personal es la paz griega, la Eirene. La ONG que desde 1919 defiende los intereses de los niños más desfavorecidos es Save the Children. ¿Cuál de las siguientes características de los DDHH expone que estos son independientes, no hay jerarquía y que no puede sacrificarse uno por otro? Indivisibles. Los antecedentes en España de la cultura de la paz son, todas son correctas: Movimiento Español de Renovación Pedagógica, la corriente de la no violencia, las aportaciones de la Escuela Nueva. Siguiente, aquella violencia causada por una persona en concreto se llama violencia directa. Estrategia primordial para prevenir conflictos. Educación para la paz. Fuera, si tú lo dices. Siguiente. A ver. En el ejercicio del poder, sean o no visibles en sus efectos, puede manifestarse en cualquier momento de la vida? La violencia. Normal. Violencia que justifica la violencia estructural y directa, pues se refiere a estereotipo o que materializan una ideología. Violencia cultural. Llamamos violencia cultural a dos puntos, la que hace referencia a aspectos de la cultura que legitiman el uso de instrumentos de violencia. Entendemos cultura de la paz como respeto a la vida, fin de la violencia, práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. ¿Dependen de los derechos humanos de la cultura de cada país? No, todas las personas nacen libres, iguales, la dignidad, no sé qué, no sé cuántas. A ver, vale. ¿Cuál de las siguientes tres opciones no está en la DUDH? Toda persona podría ser desterrada de su país. La que sí está es: toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, no sé qué, no sé cuántos. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma, no sé qué, no sé cuántos. Ah, pues está, la que queda, la de desterrar a su país. El derecho a la intimidad forma parte de los derechos de la segunda generación. Los derechos a la intimidad a la segunda generación, ¿eh? La DUDH proclama que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y opinión y su difusión. La de todas son verdad, no, ¿eh? Esta que hay trampa. ¿De dónde emanan los derechos humanos? Emanan de la esencia misma del ser humano, de la dignidad humana. ¿Cómo vigila las Naciones Unidas el cumplimiento de los derechos humanos? Únicamente a través del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Valor que posee toda persona por el simple hecho de formar parte de la humanidad, dignidad. La negociación es gestionar el conflicto de manera directa entre las partes. Hay otras tres, pero es la más corta. Bueno. Esto no veo nada, ¿eh? Los DDH... Los DDH de dos generaciones son derechos sociales y otras dos. Vale. El derecho a la vida es un derecho de primera generación. El derecho a la educación es un derecho de segunda generación. ¿En qué año se redactó la Declaración Universal de los DDH? En 1948. ¿Qué organismo de la ONU redactó la Declaración Universal de los DDH? La Asamblea Nacional redactó la Declaración Universal de los DDH. Aparte de la ONU, ¿qué otros organismos promueven y defienden los DDH? La Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional. Plan de escuelas asociadas a la UNESCO tiene por objetivos el uso de nuevas... el plan de escuelas asociado a la UNESCO y plan de escuelas, ¿vale? Uso de nueva metodología y el uso de materiales de enseñanza para la comprensión internacional y facilitar el intercambio de información. Vale. En la conciliación, 2 puntos, la solución propuesta solo es vinculante si es aceptada por las partes en conflicto. Vale, la más larga. En España el voto femenino se logró gracias a la actuación de la diputada Clara Campoamor. Campoamor. Acuérdate, Campoamor. ¿En qué forma de resolución de conflictos tiene más fuerza la presencia de la tercera persona? Arbitraje. Resolución de conflictos, la presencia de la tercera persona, arbitraje. Los 4 hitos que han configurado la cultura de la paz son: primer hito, movimiento de la escuela nueva. 2, la creación de la ONU. 3, 2, de la UNESCO también. 3, el desarrollo de la investigación para la paz. Y por último, el legado de Gandhi. Legado de Gandhi, qué bueno. Nai Talim es educación por medio del trabajo. Nai Talim. El satigraha o satigrama, no sé, la fuerza de la verdad. Satigraha, fuerza de la verdad. Agresión y agresividad. La agresión es el acto, el hecho. Vale. En la conciliación, las propuestas son vinculantes y de forma voluntaria las partes aceptan la resolución. ¿En qué técnica de resolución de conflictos tiene más fuerza la presencia de una tercera persona? El arbitraje. Desde una visión tradicional, el conflicto siempre se ha visto como algo negativo que hay que evitar. ¿Cuál es el primer paso para la resolución como visión tradicional? Nada más. ¿Cuál es el primer paso para la resolución de conflictos? Reconocer la existencia del problema. Exactamente. En los conflictos es importante conocer los intereses de cada persona. ¿Qué tienen en común la competición, la evitación y la acomodación? A y B son correctas. Son actitudes negativas para afrontar el conflicto: evitación, competición y acomodación. Y todas implican a un ganador, un perdedor, o ambas son un perdedor. Vale, por última página. ¿En cuál de las estrategias de resolución de conflictos no hay tercera persona? Negociación. Negociación no hay tercera persona. Vale. ¿Cuál es el bullying? Cualquier forma de maltrato psicológico y o físico que se da en el ámbito educativo y que se manifiesta, se mantiene en el tiempo. El bullying es difícil de detectar porque se da cuando los adultos no están presentes. En el bullying hay 3 roles: el acosador, la víctima y los espectadores. La ley que ampara actitudes violentas en los centros es la ley del silencio. Actitudes violentas. Hostia, qué buena ley del silencio. Que ampara actitudes violentas. ¿Cuáles son las consecuencias para quienes han sufrido bullying? Trastornos psicológicos, baja autoestima, miedo. Para que una conducta violenta sea considerada bullying, tiene que ser agresiva, intencionada y constante en el tiempo. Sobre todo constante en el tiempo. El bullying es un tipo de violencia que tiene lugar en las aulas de forma reiterada y durante mucho tiempo. El sexismo es actitud discriminatoria en la que se menosprecia a la persona del sexo contrario. Sexismo. Vale. Ya acabamos. Adiós, chao. Suerte, brother.